algo más? O sea, ¿hay alguna diferencia o...? Y sí, porque después, suponete, si vos tenés los 6, 6 en el primer parcial, 6 en el segundo parcial, tu nota va a ser 6 como nota de la materia. En cambio, si tenés 7 en el primer parcial y 8 en el segundo, tu nota va a ser 8 en la materia. Entonces, tener buena nota conviene, porque piensen que por un tiempo ustedes la salida laboral que van a tener van a ser docentes o becarios. ¿Está bien? Y para docente y becario, en el inicio de nuestras carreras, lo que cuenta es el promedio que tengan como alumno. Es decir, ser un alumno con buenas notas te habilita a ganar algún concurso de ayudante alumno o a ganar alguna beca, que es en general en lo primero que nos iniciamos cuando hacemos una carrera dentro de la universidad. O sos becario o sos ayudante. Y en eso, cuando sos alumno, sobre todo, se considera el promedio. O sea que tener buen promedio en las materias es importante. Es distinto en la salida laboral afuera de la universidad o afuera de lo académico, ¿no? Que ahí a veces te contratan por otras habilidades que uno pueda tener. Pero dentro del ámbito universitario es importante tener buenas notas. También hay empresas que miran las notas, sobre todo en informática. Muchas veces, cuando las empresas necesitan informáticos, van a la facultad a buscar alumnos, a buscar buenos alumnos. Y si ustedes no tienen un trabajo, digámosle, profesional, porque entre comillas, porque todavía no están decididos, lo único que pueden exhibir son las notas de ustedes como alumnos. En informática se da mucho que alumnos sin estar recibidos ya sean contratados por empresas donde se trabaja en programación o se trabaja en alguna actividad similar y las vienen a buscar. Por eso es que muchos tardan tanto en recibirse, porque están con buenos trabajos. ¿Qué es eso de ayudante alumno? Por ejemplo, Flavia, que es una de las chicas que trabaja en el grupo, ella es ayudante alumno. Es una persona docente que aún no está recibida, no está recibida. Es decir, es alumna ella es alumna de la licenciatura en matemática. Entonces, aún sin estar recibido, uno puede ganar un concurso, como es el caso de ella, y trabajar haciendo de auxiliar docente. Los docentes, bueno, hoy es una clase está bien, porque no lo saben. Son cosas que hay que saber. Los docentes en la facultad podemos ser profesores, jefes de trabajos prácticos o ayudantes. El profesor tiene distintas categorías. El jefe de trabajos prácticos es esa categoría nada más. Y el ayudante tiene dos categorías. Ayudante diplomado, es decir, aquel que ya se recibió, y el ayudante alumno es aquel que todavía no se recibió. Entonces, se puede ser ayudante alumno de alguna materia. Depende de cómo esté definida la facultad, si es departamental, a veces es ayudante alumno del departamento de matemáticas de la Facultad de Exactas, por ejemplo. Y ahí te pueden mandar a distintas asignaturas. Lo mismo pasa a veces con el profesor. Te pueden hacer ir a distintas materias. Pero si sos ayudante en alguna otra facultad que ganaste para una determinada materia, vas a ser ayudante de esa materia, de esa cátedra.
Bueno, pero por eso digo que es bueno ser buen alumno, porque podés trabajar antes de recibirte, con un cargo docente. Así te vas a poder comprar una Ferrari, por ejemplo, una Ferrari Testarossa, pero sí, siendo docente y ayudante de alumno, ni te preocupes. Total, nosotros, por ejemplo, ahora estamos chochos porque nos dieron un aumento del 35% en cuotas y ese 35% lo vamos a terminar de cobrar en febrero del año que viene. Y un 35% de la nada. O sea que, digamos, son cargos honoríficos, prácticamente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos gusta. Nos gusta que nos traten. Muchas gracias, profe. Me río porque así son las cosas. Bien. Pero igual es lindo ser docente. A mí me gusta, por lo menos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué quieren preguntar? ¿Quieren seguir con el parcial o sigo con tema nuevo? ¿Qué les parece? ¿Seguimos con tema nuevo? No dicen nada. Bueno, entonces, Por mí sí, profe. nosotros teníamos, el otro día vimos ya que era la suma de una progresión geométrica. ¿Sí? Geométrica. Desde i igual 1 a n de los a sub i va a ser a1 por 1 menos r a la n dividido por 1 menos r. ¿Se acuerdan que era geométrica? Si un elemento sobre el anterior, cualquier par de elementos, uno sobre el anterior, siempre daba lo mismo y ese cociente se llamaba razón. Tenía sentido pensar en esta suma cuando r era distinto de 1. Para la aritmética, bueno, entonces, por ejemplo, un tipo de ejercicio que podríamos hacer. Un tipo de ejercicio que podríamos hacer. Uno totalmente directo, ¿no es cierto? Que sería encontrar la suma conociendo el primero y la razón, o conociendo el primero y la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a repasar eso. Dada una sucesión aritmética si se sabe que A2 es igual a 8 y A5 es igual a 16, hallar la suma de los 10 o 15 primeros términos. Entonces yo quiero encontrar la suma desde igual 1 a 15 de A sub i, que va a ser 15 por A1 más AN, que sería AN en este caso, 15 dividido 2. Esto es lo que quiero buscar. A1 no lo conozco, a 15 no lo conozco. Pero ¿qué es lo que puedo hacer? Me dieron A2 y A5. Entonces, parecido al ejercicio de la práctica, del parcial,
A2 es 8, es A1 más la diferencia. Porque es 1 por la diferencia, porque si acá es 2, acá es 1. Y A5, también me lo dieron, vale 8, que es A1 más 4 diferencia. A5 es 16, es A1 más 4 diferencia. Entonces, pueden hacer A5 menos A2 para resolver de una manera distinta a la anterior. Que va a ser 16 menos 8, resta miembro a miembro de esto con esto, y les va a quedar A1 con A1 se va, y 4 menos 1, 3 diferencia. 16 menos 8 es 8. 8 es 3 diferencia. De donde la diferencia sale 8 tercios. Entonces, ¿cómo calculo el A1? El A1 es 8 menos la diferencia. ¿Está bien? De acá despejen A1. A1 es 8 menos la diferencia. Es decir, A1 es 8 menos 8 tercios. Como un denominador 16 tercios, profe. 3 por 8, 24, menos 8, que nos da 16 tercios. Eso es A1. ¿Cuánto vale A15? A15 tenemos que hacer un poco más de cuenta. A15 va a ser A1, que ya lo tengo, más 14 veces D. ¿Por qué 14 veces D? Y bueno, porque si acá dice 15, en esta expresión, yo no la escribí, acuérdense que la N en general es A1 más N menos 1 por D, ¿no? Estoy usando esto en una aritmética. Entonces, si acá pongo 15, acá pongo 14. ¿Cuánto vale la diferencia? 8 tercios. Es decir, que esto va a ser 16 tercios más 14 por 8 dividido 3. Profe, todo eso da 128 tercios. Gracias. 128 sobre 3. Entonces ya tenemos A1, tenemos A15 y ahora venimos acá y rellenamos. Entonces fíjense que esta parte que hice acá es lo que ustedes hicieron en el primer parcial, ¿no? Les daban dos términos de una sucesión aritmética y encontrar A1 y la diferencia y la expresión del término general. O sea que eso es lo que hicieron. Ya está evaluado, hicimos bastante práctica al respecto. Entonces ahora, si quiero encontrar esta suma, ya tengo que va a ser 15 que multiplica A1. ¿Cuánto vale? 16 tercios. Más A15, que vale 128 tercios. Todo dividido 2. Bueno, entonces, esta fracción, ¿cuánto te da? Si mal no me fallan las cuentas, todo eso daría 360. Sí, porque esto es 5, 16 más 128 sobre 2. Esto es lo mismo que 5 por 16 más 128, todo dividido 2. ¿Cuánto te dio? ¿360? Sí, todo, o sea, dividido entre 18 sería 360, entre 18, perdón, entre 2 sería 360. 360. Bien, eso es lo que vale la suma. Eso es lo que vale la suma de los 15 primeros términos. Entonces, es simplemente aplicar esta fórmula. Fíjense que hubo que hacer algunas cuentas más, ¿eh? Ahora vamos a hacer uno un poquito más complicado. Vamos a hacer uno más complicado también. Es así. Se sabe
se sabe que la suma, bueno, lo estoy inventando, puede salir cualquier número, ¿eh? Se sabe que la suma de los 20 primeros términos de una sucesión aritmética para que no quepa duda, es 400. Y que a sub 1 es igual a 20. Hallar la expresión, del término general Bueno, a mí me dieron lo siguiente. Me dijeron que la suma de los 20 primeros términos de la sucesión aritmética vale 400. Es decir, que me dijeron que la suma desde i igual 1 a 20 de los a sub i vale 400. ¿Está bien? Profe. Ahora, 400, cuando yo estoy sumando la suma desde i igual 1 a 20, es 20, estoy explicando aquella fórmula, es 20 por A1 más A20 dividido 2. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Profe, a la expresión, al término general se refiere a la cuenta que se hace para obtener la sumatoria o No, lo que... el término general es esto. Ah, Ese es el término general. Esta es la expresión de la suma. Entonces, la suma desde i igual 1 a 20 de los a sub i da 400. ¿Y qué es la suma de los 20 primeros términos de una sucesión aritmética? Es esto. Es n, en este caso es 20, por A1 más A20 dividido 2. Bueno, hay dos 20. 20 y 20 acá. Bueno, que no tienen nada que ver. Tendría que haber puesto algo distinto para que no se me pierdan. Acá voy a poner 18 para que nadie piense que estoy poniendo 20. Vamos a poner eso. ¿Está bien? Para que no me confundan con los 20. Bien. Entonces me dicen que A1 vale 18. Y lo que no conozco es a sub 20. ¿Está bien? Entonces, lo que sabemos es lo siguiente. Que 400 es igual a 20 dividido 2, y en lugar de A sub 1 voy a poner 18, más a 20. De acá, fíjense que lo único que no conocen es a 20, o sea que vamos a poder despejar a 20. ¿Está bien? Entonces, si simplificamos, acá me queda A1 y 10. Este 10 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿De acuerdo todos? Entonces me queda 400 dividido 10 es igual a 18 más a sub 20. 18 más a sub 20. Acá simplificamos y me queda 40. 18 más a sub 20. Podremos encontrar a sub 20
como 40 menos 18. Hacemos esa cuenta y ¿qué nos da? Nos da 22, ¿no es cierto? 22, profe, efectivamente. A 20 vale 22. A 20 vale 22. Pero no terminé el problema acá, porque me dijeron encontrar el término general. Entonces, nosotros tenemos que ahora buscar el término general. Y el término general lo vamos a encontrar así. A20 es A1 más 19 por D. ¿Está bien? Porque para encontrar el término general genérico necesito encontrar D. A1 es dato y lo que no tengo es D. ¿Se dan cuenta? A20 ya lo encontré. A1 es dato y ¿qué me falta? Me falta D. Entonces uso la expresión de en cualquier situación. Es este el término general, pero ahora lo que yo estoy buscando es el término general de esta sucesión. Es parecido a lo que tenían en el parcial. Entonces, A20 es 22. Es igual a A1, que A1 es dato, vale 18, más 19D. Y de ahí van a despejar D. Este 18 pasa restando, entonces les va a quedar que 4 es igual a 19D, por lo tanto D vale 4 sobre 19 avos. D vale 4 19avos. Entonces, el término general para esta sucesión es escribir a n igual a 1, que es dato, por n menos 1 por la diferencia. Y la diferencia es 4 19avos. Entonces, ahora el término general, ¿quién es? A n, para nuestra sucesión particular, que es la que me dieron todos estos datos, a n va a ser A1. ¿Cuánto vale A1? 18 más n menos 1 por la diferencia. ¿Y cuánto nos dio la diferencia? 4 19avos. Para todo n mayor o igual que 1. Fíjense que era natural comentarios para que uno a veces esté orientado. Fíjense que si el A1 me dio 18 y el A 22, ¿está bien? Y el A 20 me había dado 22, ¿está bien? Si el A1 era 18 y el A20 era 22, la diferencia tenía que ser bastante chiquita, porque yo había hecho un salto de 19 términos, nada más que con 4 de diferencia entre ellos. O sea que la diferencia evidentemente tenía que ser bastante chica. Fíjense que 4 19avos es más chico que un cuarto, ¿no? Claro, eso sería 0,21 más o menos. Claro, es más chico que un cuarto, es un poquito más grande que un quinto, pero más chico que un cuarto, porque un quinto sería 4 sobre 20 y un cuarto sería 4 sobre 16, o sea que está entre un cuarto y un quinto, es decir, la diferencia es relativamente chiquita para las cosas que tenemos nosotros. Bueno, entonces fíjense que tuvimos que trabajar un montón, ¿no es cierto? Me dieron la suma de los 20 primeros términos, es decir, me dieron este dato, que en general es la suma igual a la cantidad de términos que se están sumando, n por A1 más AM dividido 2. Con esto y el valor de A1 que me dieron, pude encontrar A20. Con A20 y A1 encontré la diferencia. Una vez que tengo la diferencia y tengo A1, ya puedo escribir la expresión del término general. Entonces, ese es un ejemplo típico de problema que se nos puede presentar a resolver.
Es decir, saber lo que vale la suma hasta un determinado lugar y algunos de los datos. Fíjense que si me dan la suma solo, no voy a poder resolver el problema. Me va a quedar en función de alguno o en función de la diferencia. Es imposible encontrar la solución de poder describir toda la progresión. No voy a poder encontrar toda la progresión. Sé la suma, pero como la suma tiene dos incógnitas, a uno la diferencia o a uno el término general, el término final, no voy a poder encontrar el término genérico de la sucesión aritmética. Necesito algún otro dato, o necesito a uno, o necesito la diferencia, o necesito el A20 en esta situación. Profe, o sea, en este caso nos podrían llegar a dar un ejercicio que nos digan la suma de 20 términos es tanto, y por ejemplo nos podrían llegar a decir es tanto y nos dan el término general, o sea, que ya el término general, por ejemplo, tenga A1 y la diferencia, entonces... Como el término general, a ver qué querés decir. O sea, yo digo, nos podrían dar que la sumatoria de un número de términos da un valor y además del valor, en vez de darnos, por ejemplo, cuánto vale A1, nos dieran lo que sería el término general, con la diferencia y el valor, por ejemplo, de A1 o de AN, ¿no? Podría ser algo así. Listo. Vos decís que, a ver, vamos a ver si está bien lo que pensás. Suponete que sean 20 términos, ¿no? Y que esta suma de los 20 términos va a ir a 200. Sí. Sí. Y además de eso, que nos digan que, por ejemplo, el término general va a ser A sub 20, o sea, a 20, El último término, A sub 20, va a ser igual a lo que sería A1, que ahí, por ejemplo, nos pongan un número y nos den, o sea, el número de A1, nos den la diferencia y que nosotros con eso sacaríamos cuánto valdría A20 y reemplazaríamos, algo así nos podrían dar. obviamente que si tenés a uno y tenés la diferencia, inmediatamente se resuelve. Tener a 20 y tener a 1, si con tener a 20 ya sacás cuál es. Ah, claro. Esto es 20 por A1 más A20 dividido 2. ¿Está bien? Entonces, Sí. si A20 es dato, vas a poder encontrar A1, de ahí sacas A1, saco A1. De acá, si esto es dato y esto es dato, saco A1. Y después de A20 es el A1 que encontraste más 19 por D, y de ahí sacas la diferencia. ¿No? Es, en lugar de tener, como en el ejercicio anterior, A1, ahora tenés A20 y también podés sacarlo. ¿No? Ah, claro. Sí. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? Es simétrico. Tener A1 y tener A20 es más o menos lo mismo, porque son los que aparecen aquí. Entonces, vamos a dar el ejercicio que él quiso. Entonces, se sabe que lo hacen para el juego. Se sabe que la suma de los 20 primeros términos de una sucesión aritmética es 200. Si A20 vale un medio, así practican fracciones. Si A sub 20 es igual a un medio, hallar la expresión del término general. A ver cómo se las arreglan con eso. Tienen que hallar a uno y después escribir qué cosa es el n para esta sucesión. Y Muy bueno, bien.
caso tendría que hacer dos Eso lo hacen ustedes, debe ver. Ah, ok. Bueno, ahora vamos a una geométrica. Se sabe, en las geométricas hay que tener a mano siempre seguro la calculadora, porque piensen que hay potencias por ahí, ¿no? Son más complejas. Complejas en cuanto a cuentas, ¿no? Se sabe que la suma, o primero vamos a uno directo. Hallar la suma de una progresión geométrica la suma de una progresión geométrica hasta el término 18 si A2 es igual a 1/2 y la razón es 1/3. Tenemos que trabajar un poquitín acá, pero no demasiado. Entonces, la suma de una sucesión geométrica hasta el término 18 y los A sub I viene dado por el primero, por 1 menos la razón a la 18 sobre 1 menos la razón. ¿Sí? Bueno, ¿qué me falta acá? Me falta el A sub 1, porque me dieron el A sub 2. Pero me dieron la razón. Como a los locos, me dieron la razón. Entonces, A sub 1 es A sub 2 dividido la razón. ¿Bien? Porque acuérdense que en las sucesiones geométricas el cociente de uno sobre el anterior es R. Entonces, en general, vamos a recordar cuál es la expresión del término general en una geométrica. El A sub n es A sub 1 por R a la n menos 1. Para todo n mayor o igual que 1. A n es A1 por R a la n menos 1. Entonces, A1, si conozco A sub 2, A sub 2 sobre la razón me da A sub 1. ¿Dónde tengo la física? Entonces, A sub 1 no lo conozco. Es lo que estoy buscando. A sub 2 sí lo conozco. Es 1/2 dividido la razón. Y la razón es 1/3. Entonces es esto por esto sobre esto por esto. O sea que es 3/2. El A1 es 3/2. ¿Está bien? El A1 es 3/2. Fíjense que si a 3/2 lo multiplican por 1/3, les da 1/2, ¿no? Si a 3/2 lo multiplican por 1/3, les da 1/2, que era el dato. Muy bien, entonces ya tenemos quién es A1. Entonces este ejercicio es súper fácil. A1 es 3/2, A1 es 3/2, porque es A2 sobre la razón, y ya tengo todo lo que necesito para escribir acá. Entonces va a ser 3/2, 1 menos la razón, y arriba voy a escribir 1 menos la razón a la 18. A priori pareciera que lo voy a dejar así, ¿no? Esta es la suma buscada. Puedo hacer un poquito de cuenta, no demasiada, ¿eh? Como acá me queda 3/2, vamos a trabajar primero con el denominador. Entonces, 1 menos
un tercio. 1 menos un tercio, fíjense que esto es 3 tercios menos un tercio, es 2 tercios. Y en el numerador queda 1 menos un tercio. El 1 tercio es lo único que usted le va a dar a 18, ¿eh? Bueno, entonces, a ver. Están 3 medios. ¿Qué pasa con 3 medios por... A ver, lo voy a escribir en otro lugar para que no se confundan en esa cuentita. Ustedes tienen 3 medios, después tienen un numerito acá, y acá tienen 2 tercios. ¿Está bien? Entonces, a esta fracción, ¿cómo la pueden pensar? Y esto lo pueden pensar así, como 3 medios, ese número que tienen ahí, y dividir este número por 2 tercios es multiplicar por 3 medios. Porque dividir por 2 tercios es multiplicar por el inverso. O sea que les va a quedar 3 medios por 3 medios, 9 cuartos, por ese número que aparece ahí. Entonces, esto es 9 cuartos por esta expresión. Y acá pueden dejar indicado, ¿eh? Pueden dejar indicado 1 tercio a la 18. No necesitamos hacer 1 tercio a la 18. Profe, pero Acá se están restando, chicos. Se puede escribir un poco mejor, sí, si tienen, pero le bajan un 2 nada más. No. Fíjense a lo sumo lo que puedo hacer. A lo sumo lo que puedo hacer es escribir 9 cuartos. Entonces, tener esto es tener 1 menos 1 a la 18, que es 1, sobre 3 a la 18. Puedo sacar como un denominador en esta resta 3 a la 18. O sea que queda 9 cuartos por 3 a la 18. 3 a la 18 menos 1. Pero, menos 1. Lo pueden escribir así. El 9 es 3 al cuadrado. Entonces pueden simplificar un 3 al cuadrado con un 3 a la 18. Si restan los exponentes, entonces me va a quedar 1 por 3 a la 18 menos 1 sobre 4 por 3 a la 16. Mejor que eso no va a quedar. profe, pero acá me acabo de trabar porque traté de hacerlo, la cuenta con el 3 medios multiplicado por el paréntesis de 1 menos 1 tercio a la 18 sobre 1 menos 1 tercio, y me termina dando en connotación científica, o sea, no me lo tira como fracción la calculadora. 9 cuartos. La suma, o sea, la operación completa. Usted, Y sí, como fue claro, porque transformando 3 a la 18 es un número muy grande. Calcular solamente 3 a la 18. 3 a la 18 es un número muy grande. Entonces te dan la máquina te da la ecuación científica por eso. Por eso digo que lo dejan indicado. Lo mismo o que sea, es así, 3 a la 16 también es un número muy grande. Que en este caso, como lo tengo en el denominador, va a achicar bastante, pero igual esto te va a quedar un número de notación científica, porque 3, fíjate que 3 a la 18, obviamente que es más grande que 1, ¿no es cierto? Entonces gana el 3 a la 18. 3 a la 18 menos 1 ni le hace cosquilla a este 1 que está restando. Entonces queda un número muy grande en el numerador y un número
en el denominador también. Entonces, esta cuenta va a dar un número que va a expresarse en notación científica. O sea, si a nosotros nos llegan a tomar algo así, por ejemplo, en el Lo próximo dejás parcial, acá, lo dejamos ahí. acá, lo podés dejar acá, lo dejás acá. Si querés hacer un poco más emprolijada la cuenta, podés pensar en esto y acá te quedás. Nada de hacer ninguna cuenta, ahí te quedás. Podés simplificar este con este, sí, pero más que esto, no. No, porque son números de potencias grandes y fíjate que ahí la razón es un tercio. Mirá qué pasaría si la razón fuera 28 o 1 sobre 19. Te quedarían números enormes que no vas a calcular esos números, ¿eh? La dejan indicado. Lo importante es saber más o menos el orden de este número. Nada más. Está bien. Muchas gracias, ¿Es un profesor, número porque grande me o explotó la chico? cabeza. A ver, vamos a pensar, este resultado, ¿es un número más grande o más chico que 1? ¿Qué les parece? Cuando lo ven así, quién sabe se dan más cuenta. Y yo diría que tiene que ser más ¿Va a ser chico que... positivo primero? ¿Positivo o negativo? No, positivo, positivo, porque el 1 es mayor. Positivo, porque al 1 le está restando un número muy chiquito. Porque Sí. es un 18, es un número muy chico. Porque el 3 lo tengo en el denominador. Sería 0,9 periódico. Entonces, este número es muy chico. Entonces, a 1 le está restando un número muy chico, por lo tanto gana el 1. O sea que esto es positivo. Positivo multiplicado por 9/4 va a ser positivo. Ese número va a ser positivo. Sí. Eso es bastante chico, porque a 1 le estoy sacando algo positivo y bueno, que está en el denominador. O sea que lo que pesa es el denominador de esta fracción. Acá lo ven todavía mejor. O sea que este número, bueno, hay que mirarlo un poquito. Este número es bastante irrelevante respecto del 1, y entonces esto es un poco más chico que 9/4. Un poco más chico que 9/4. No le estoy sacando demasiado, porque le estoy sacando 1 sobre 3 a la 18. Este número es bastante chiquito con respecto al 1. Es más chico que 9/4, pero no muchísimo más chico, porque este comparado con el 1 es muy chiquito. Ese es el orden de magnitud donde estamos viendo las cosas. Bueno, ¿qué hora es? Podemos hacer otro. Entonces, lo de progresiones geométricas en general, si uno directo lo pueden hacer, como sería este. Ahora, ¿qué pasa si me dan una suma de una progresión geométrica y me tienen que dar algún otro dato, ¿no? Para que yo pueda encontrar algo? Por ejemplo, para que vean lo que estoy hablando, porque a veces yo hablo pensando para mí y no. Por ejemplo, me dicen la suma de los 16 primeros términos de una progresión geométrica es 258. Y la razón es 2. Allá la expresión del término general. Bueno, entonces me dicen que la suma desde i igual 1 a 16
de los A sub I de esta situación que no conozco es 258. ¿Y qué es la suma de una progresión geométrica hasta el 16? Y es A sub 1 por 1 menos la razón a la 16 sobre 1 menos la razón. Eso es lo que sé. ¿Conozco la razón? Sí, me dijeron que la razón vale 1. Entonces me va a quedar que 258 es A1 por 1 menos 2 a la 16 sobre 1 menos 2. Tengo un problema que no me acuerdo cuánto es 1 menos 2. Bueno, 1 menos 2 es menos 1. Por suerte. Entonces me quedó. Acá es un menos. Esto es menos 1, que pasa del otro lado. Entonces tenemos que 258 es igual a sub 1, que no lo conozco, por 1 menos 2 a la 16 sobre menos 1. Y de ahí voy a despejar a sub 1. Voy a despejar a sub 1. Este menos 1 que está dividiendo pasa multiplicando, entonces me queda menos 258 es igual a A1 por 1 menos 2 a la 16. A1 va a quedarse indicado como menos 258 sobre 1 menos 2 a la 16. Si quieren, pueden hacer lo siguiente. Fíjense que 2 a la 16 es más grande que 1. Tengo todo positivo si hago 2,56 sobre 2 a la 16 menos 1 abajo. Y esto lo dejo así, chicos, no calculo 2 a la 16 menos 1. Lo dejo indicado. Lo dejo indicado. Ahora, ¿cuál es el elemento genérico para esta sucesión? ¿Qué es lo que me pidieron? Entonces, el A sub n en general, ahora vamos, esto es la suma que me dieron, eso es la suma que me dieron, era 258, la suma desde I igual 1 a 16 de los A sub I. Eso era dato. Y entonces, en términos general, AN es A1, que es esa expresión que encontré allá, 256, no, 258, acá me confundí. 258 sobre 2 a la 16 menos 1. Por la razón, ¿y cuánto vale la razón? 2 elevado a la n menos 1. Para n mayor o igual que 1. Esto lo dejo indicado así. En algunos casos, si el n es bastante conveniente, quién sabe, hago la resolución, ¿no? Puede ser que pueda hacer la resolución y si no, en general la van a dejar así. Por ejemplo, supongan que les pidan el A sub 200. Entonces miren el disparate que sería calcular A sub 200. Sería 258 sobre 2 a la 16 menos 1 por 2 a la, si es 200, 199. Entonces no van a hacer esa cuenta, ¿no? Eso queda indicado, obviamente que queda indicado, ¿eh? Si en lugar de pedirle le pidieran, qué sé yo, a la 20, o le pidieran a la 17, o le pidieran, qué sé yo, el A sub, a ver, para que quede más o menos
más lindo, le pidieran el A sub 17, bueno, va a quedar un poco mejor el A sub 17, porque alguna cuenta pueden hacer. A sub 17 va a ser 258 sobre 2 a la 16 menos 1 por 2, y es el A sub 17 a la 16. Entonces, quién sabe ahí, alguna cuenta un poco más elegante podrían hacer. Pero no tanto, ¿eh? Puede quedar indicado. Acuérdense que les dijimos hace rato que las geométricas, como aparecen las razones a la n y en el término general a sub 1 por r a la n menos 1, entonces, si el n es relativamente grande, las expresiones estas son bastante feas de calcular. Entonces quedan indicadas. ¿Alguna duda? O varias dudas, no sé. Por mí, profe, yo no tengo. A ver, Adrián, Laureano, Lautaro, Reyes, No, Tiago. no. Bien, bien. Yo lo de las sucesiones lo comprendí bien. Y lo de las sumatorias también. Bueno, esos ejercicios se pueden complicar o alivianar, depende de qué pongamos, si es una sucesión geométrica o aritmética. Las aritméticas son más manejables, porque fíjense que en las aritméticas uno está sumando cosas. En las geométricas se están multiplicando cosas, ¿no? Es decir, en las geométricas hay cosas que se multiplican y se multiplican rápidamente porque la razón está elevada a un determinado exponente que crece rápidamente con el n. Y la suma aparece también complicada en cuanto al número que me va a dar. No es la expresión lo complicado, sino que este número puede ser muy grande, puede ser muy chico, de acuerdo a que la razón sea más grande o más chica que 1. Y entonces, bueno, depende del dato que me estén dando, me queda una cuenta linda o fea para resolver. En general, en la geométrica normalmente quedan cosas feas. En la aritmética, los números pueden ser grandes o chicos, pero son más dominables, ¿eh? Porque acá fíjense que hay un productito solo, el A1 es más un número que en general no es demasiado grande, o puede serlo, pero es dominable. Una cosa es multiplicar y otra cosa es elevar a una determinada potencia, ¿no? Entonces, las aritméticas son más fáciles de tratar que las geométricas. Muy bien. Por hoy vamos a parar acá. Entonces, tienen de deber controlar bien los parciales, las devoluciones que les hicimos, pensar en qué se equivocaron, qué no se equivocaron, revisar, preguntarnos para la clase que viene, porque los parciales se entregaron sobre la hora en realidad de la clase de hoy. Fíjense, pregunten, pueden preguntar por Classroom o pueden preguntar en la clase, en la próxima clase de hoy, del jueves. ¿Está bien? Y además, intenten hacer todos los ejercicios que están en esta